Bienvenidos a todos, hoy vamos a aprender a hacer selecciones, mover elementos y activar nuestra cuadrícula en Promotion NG. Si queremos activar nuestra herramienta de selección, podemos venirnos aquí al panel de herramientas o presionar la tecla M, que nos irá cambiando entre tres modos que en selección en forma de cuadrado, selección en forma de círculo y selección a mano alzada. Recordad que al igual que cuando usamos otra herramienta, cuando presionamos la tecla Control centraremos nuestra selección y si presionamos la tecla Shift mantendremos la proporción de nuestra selección. Una vez seleccionado un elemento en la pantalla, si pasamos el cursor por encima podremos mover nuestra selección. Y si nos vamos a su panel de herramientas, encontraremos que en tanto la forma de cuadrado como la de círculo podemos habilitar el Extended Edit, que una vez seleccionado nos dejará modificar y volver a ajustar nuestra selección antes de presionar Enter y dejarla ya como una forma definitiva. Y si nos vamos a la forma de selección de mano alzada, encontramos otra vez el Auto Close, que nos permite cerrar formas automáticamente aunque no lleguemos a unir el principio y el final. Os recomiendo que la tengáis activada. Y la cuarta herramienta que vamos a ver de selección es la de Magic Wand Select Tool, que como recomendación hemos visto que las tres anteriores tienen el atajo de teclado con la tecla M, pues añadir esta herramienta al atajo de teclado de la tecla M. Nos vamos a File, Keyboard, Shortcut, escribimos Magic Wand Select Tool, doble clic, M, OK, OK, y ahora cuando presionemos la tecla M vemos que vamos a ir cambiando por los cuatro modos de selección. En nuestra herramienta de Magic Select Tool, al igual que en nuestra herramienta de relleno, encontramos la opción de tolerancia y de Insolate. En tolerancia podremos decir si queremos que capture solo este color o que afecte a más colores cercanos. Por ejemplo, aquí vemos que ha capturado toda la gama de rosas. O podemos activar o desactivar la opción de Insolate, que por ejemplo aquí en la capa de Oscar de mi personaje, si la tengo desactivada, capturará todos los píxeles que estén dibujados con este color que yo haya seleccionado. O si lo activo, se limitará a seleccionar las partes que estén conectadas con este mismo color. Comúnmente a todos estos modos de selección, si yo presiono la tecla Shift, podré ir añadiendo elementos. Y si presiono la tecla Control, podré ir deseleccionando los elementos. Y el último modo de selección rápida que vamos a explicar es si nos vamos a cualquiera de nuestras capas y nos vamos sobre el ojo y presionamos la tecla Control, automáticamente nos va a seleccionar todos los elementos que estén dibujados en esa capa. Y ahora que sabemos seleccionar correctamente zonas de nuestro dibujo, utilizaremos esta herramienta principalmente para dos funciones. Una será para seleccionar zonas y poder dibujar sobre ellas y no afectar a otras. Y la otra será seleccionar elementos y con la herramienta de mover poder desplazarlo. Pero ya os digo que si queréis mover un elemento, normalmente estaremos trabajando con nuestra herramienta de selección y presionaremos la tecla Alt, que nos habilitará la opción de poder mover un elemento sin tener que venirnos a su herramienta. Y el otro comando que utilizaremos será Alt más Control para poder duplicar el elemento seleccionado. Aunque si no os acostumbráis a este comando, siempre os quedará el típico Control C, Control V, que hará un copia y pega del elemento seleccionado. Y ya que lo hemos comentado, decir que aquí dentro de la herramienta de mover tenemos un Auto Select Layer que si lo activamos automáticamente vais seleccionando la capa donde hagamos clic en nuestro dibujo.
Una de las opciones que nos gustará conocer, que en algunos casos necesitaremos o nos facilitará bastante el trabajo, es que dentro de su menú encontramos la opción de invertir la selección. A lo mejor a mí me interesaría estar dibujando aquí sobre el neumático de la rueda y rápidamente con Select Invert podría continuar dibujando la llanta sin que se vea afectado el neumático. Y otra de las ventajas de los modos de selección es que podemos seleccionar varias capas y con un solo clic desplazar todos los elementos. Y para deshacer una selección nos podemos venir aquí a su herramienta o presionar el comando de teclado Alt más la tecla M, que me habilita o deshabilita la última selección realizada. A mí personalmente me gusta cambiar este atajo de teclado por la coma, que actualmente sirve para capturar los colores de la pantalla, pero esta herramienta normalmente la selecciono con la tecla Control, que lo que hace es habilitarla y deshabilitarla mientras las tengo presionadas. Y por otro lado es muy cómodo tener en la M la selección y saber que justo a la derecha encuentro el modo de deseleccionar rápidamente. Así que me vengo a File y Board y escribimos Toggle y aquí en Main Tool doble clic, presiono la coma, ok, y ya quedaría habilitada. Y ahora que sabemos seleccionar y mover elementos, también sería interesante saber cómo moverlos dentro de una cuadrícula. Para ello nos venimos aquí a Grid o presionamos la tecla G, que nos activará y desactivará la herramienta. Y su panel de control está aquí en Snap Grid. Lo primero que vamos a ver esta opción es de Show Grid, por si alguno le está dando y ves que no está funcionando, es porque aquí me habilita que se vea o no se vea. En la parte superior vamos a encontrar el ancho de cada cuadrícula y el alto. Y abajo vamos a encontrar su alineación por si la queremos ajustar bien al dibujo que estamos haciendo, a izquierda y derecha o abajo y arriba. Yo en este caso el último uso que le había dado fue para comprobar que los focos que tienen que iluminar el cartel estuviesen centrados con este. Indudablemente esta herramienta no solo la vamos a utilizar para posicionar cosas, sino que también para dibujar y mantener una forma simétrica si queremos. Por ejemplo, vamos a ver si podemos dibujar aquí unos edificios. Ok, y en este punto voy a aprovechar para explicar la opción de Inbound o Dot Line. Si activamos la opción de Dot Line, cada línea, círculo, rectángulo o elemento que dibuje se asignará cada punto al siguiente punto de cruce de la cuadrícula. De tal forma que con esta opción activa podría dibujar rápidamente, por ejemplo, imaginemos que son unas ventanitas. Y ahora, si os acordáis de nuestros pinceles animados creados en el tutorial número 6, si regresamos a nuestro pincel de ladrillo que hicimos, vamos a ver la otra opción que queda de nuestra configuración, que es From Brush. Si yo activo ahora mismo nuestra cuadrícula, vemos que tiene un tamaño que hemos marcado antes, pero si yo selecciono un pincel y le doy a From Brush, automáticamente la cuadrícula se va a adaptar al tamaño de mi pincel. Algo que habría sido estupendo conocer antes de dibujar la pared, pero bueno,
tenemos que seguir unos pasos. Y ahora, si la alineo bien con el borde de esta, podría dibujar sin ningún miedo de salirme o de que los ladrillos no se vayan a colocar en el sitio adecuado. Y por último me quedaría por ver esta opción de Inbound, la cual puede ser utilizada para capturar correctamente pinceles rectangulares. Vámonos a un proyecto isométrico, vamos a ver este escenario isométrico que se va a entender mucho mejor, en el cual si yo activo aquí mi cuadrícula y lo cambio a un tamaño de 16 por 16, si yo intento hacer una captura de la pared sin activar el Inbound, vemos como mi área de captura no se limita al interior del cuadrado que forma la cuadrícula. Pero si la activo, vemos como ahora al hacer mi captura no se sale de los márgenes de mi cuadrícula. Vamos a probar a capturar una losa completa y la voy a ir dibujando para que veáis cómo ha capturado correctamente el pincel. De la otra forma, si yo deselecciono e intento repetir esta captura y ahora me pongo a dibujar, vemos cómo no ha respetado correctamente el dibujo del tile que había hecho originalmente. Así que si la activo, podría capturar toda esa pared y cerrar correctamente este espacio. Y por último vamos a ver otro de los usos que yo le suelo dar a esta herramienta. Por ejemplo, aquí vemos que tengo una animación y por un motivo particular necesitaba que esta cama estuviese en un frame de animación porque va variando, así que no lo podía poner en una capa estática. Así que cuando necesito copiar un elemento y ponerlo en otro frame, aunque sea en la misma postura, está claro que lo puedo hacer a mano alzada. Pero a lo mejor no lo copio bien a la primera y es un poco molesto. Así que lo que suelo hacer es que antes de capturar un elemento, me voy a mi cuadrícula, la activo, la pongo del tamaño completo de la pantalla, que en este caso es 320 por 180, y ahora sí hago la captura de mi cama. De tal forma que lo que hago es que capturo toda la ventana y automáticamente cuando yo cambio de frame, automáticamente la cama se pone en su sitio porque se está emplazando en el lugar correcto respecto a la cuadrícula. Así es una forma mucho más cómoda para mí de copiar un elemento y asegurarme de que sigue en su misma posición. Así que nada, si te interesa este contenido, por favor, dale a me gusta y no dudes en preguntar tus dudas y participar en el foro de Promotion. Sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. Chao.